quiero saludar primero a Alessandra Di Carlos. Hola Alessandra, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, gracias. Y a Carlos Gómez, con quien he participado en varios eventos súper interesantes. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Roberto por la invitación y saludos Alexandra. Bueno, mira, hoy, hoy nos trae el tema que vamos a hablar de transformación digital. Y yo creo que el inicio de todo esto ayudó para poder, digamos, ponernos en contexto. No es mentira esto que estamos experimentando cada uno de nosotros. Estamos en tres países distintos, los tres somos abogados, no nos conocemos directamente, pero digamos somos afines a este tema que vamos a hablar y como abogados que somos, tenemos una idea de lo que es el derecho. Y digamos, aquellos que no son abogados pensarán, bueno, pero es que el derecho es callada y cegadamente cumplir lo que está en una gaceta oficial. ¿Es eso de verdad derecho? ¿No es derecho? ¿Cuáles son los retos que estas sociedades ya cada vez interconectadas a través de plataformas digitales vamos a interactuar? Y quisiera que sea Alessandra quien ha tenido una participación. Alessandra está conectada en República Dominicana. Y se me olvidó comentar, estamos en el marco de el primer intercambio comercial del Caribe, que está coordinado por la Cámara Venezolana Dominicana. Y bueno, vamos a darle la palabra a Alessandra, no solamente porque es de la casa, que es de República Dominicana, sino porque tiene esas reflexiones sobre República Digital. ¿Cómo está esa relación del ciudadano común con la tecnología y servicios públicos? Alessandra, el tiempo es tuyo, la cámara es tuya, el micrófono es tuyo y la plataforma es tuya. Gracias Roberto, Carlos. Yo me estoy riendo un poco acá porque efectivamente, a pesar de que somos abogados, logramos superar todo el reto tecnológico y nosotros históricamente como abogados, por alguna razón, no nos llevamos bien con la tecnología. Pero más allá de eso, sí, me encantaría contarles un poquito de República Dominicana. Eh, Definitivamente todo este tema de derecho, ser abogado en lo que es una era de transformación digital, naturalmente que ha implicado muchos cambios para nosotros, no solo para nosotros como abogados, sino para todo lo que implica la práctica y el entorno regulatorio. Y creo que esto ha aplicado transversalmente a todos los países, no solo a República Dominicana. Yo creo que puntualmente identificar cuáles son los aspectos de mayor cambio para nosotros como abogados. En primer lugar, y el más importante de todos, es que para poder, digamos, poder sobrellevar una práctica satisfactoria y fructífera, vamos a tener y tenemos necesariamente que hacer un mejor uso de la tecnología para ser más eficientes. Y esto me estoy refiriendo específicamente al legal tech. Esto es simplemente una arista para que ustedes y los que nos escuchan sepan y entiendan que sin legal tech, nuestra práctica, como la venimos concibiendo desde hace mucho tiempo, va a ser extremadamente necesario. En segundo lugar, creo que ya estamos viendo los cambios de las bases y los principios del derecho, con lo cual a nosotros, Roberto, Carlos, nos formaron en la universidad. Y voy a dar un ejemplo súper básico que creo que aplica muchísimo para todo esto de la transformación digital, y es lo que es el principio de territorialidad. Definitivamente que estamos viendo cómo ya lo que es el principio de territorialidad, como nos lo enseñaron, está desapareciendo porque ahora con todo el tema de la globalización, el Internet, ya somos uno. Y vamos a ver cómo desde el derecho podemos manejar ese gran reto que definitivamente va a ser un gran reto. Y por último, que no quiero decir que es el más importante, pero es extremadamente importante, es el aspecto regulatorio y cómo ese cambio del entorno regulatorio, leyes, decretos, normas, reglamentos, han tenido y están teniendo un impacto no solo en nuestra práctica, sino en el manejo de nuestros clientes. Entonces, en ese aspecto me voy a detener solamente un poquito para darles una idea de qué ha estado pasando acá en República Dominicana. Y naturalmente, como les comentaba offline a mis colegas, para que pueda haber una real transformación digital, tiene que haber un cambio y un entendimiento desde arriba en el sector público
políticas públicas, cambios regulatorios y sobre todo en un país como República Dominicana, adaptar nuestro marco jurídico a esa realidad porque tenemos que proveer un entorno de seguridad jurídica para eso. De lo contrario, no es viable la transformación digital. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos desde ya hace varios años, a través de una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, implementando una serie de cambios en nuestro marco regulatorio para poder, digamos, lograr ese cambio para el sector privado y para proveer plataformas a los ciudadanos. A raíz de eso, como comentaste tú, Roberto, de República Digital, nace el proyecto República Digital, que fue una plataforma, es una plataforma, a través de la cual el sector público provee servicios a sus ciudadanos de una forma sumamente eficiente utilizando el recurso de la tecnología. Y esto ha sido parte de un trabajo, digamos, que se ha aplicado de forma transversal en muchísimas instituciones del Estado. Más allá de eso, te puedo decir, por ejemplo, otro cambio relevante que surge como resultado de esa ley es la implementación de las regulaciones relativas a ciberseguridad y la creación de de una institución que se encargue por velar en el cumplimiento de esas directrices. Definitivamente la ciberseguridad es importancia A1, red flag en todo este tema de la transformación digital y creo importante que debe ir en paralelo con todo el tema de cambios regulatorios. Ciberseguridad debemos definitivamente de tenerla siempre sobre la mesa. Y algo importante también, Roberto, que quería comentarte y comentarles a todos los presentes es la iniciativa que viene rodando desde mucho antes del COVID-19 de nuestro Poder Judicial de implementar lo que es las audiencias virtuales. Las audiencias virtuales obviamente cobraron un poco de velocidad con la pandemia y es un tema que todavía sigue rodando y ha ido incrementando. Nosotros, por ejemplo, en nuestra firma, el Departamento de Litigios, maneja actualmente un 30% de las audiencias se manejan virtualmente. La idea es que eso siga creciendo, pero obviamente hay grandes retos porque esto implica un cambio importante, inclusive a nivel regulatorio, que debemos de ver cómo lo vamos logrando allí. No quiero quitarle mucho tiempo a ustedes de sus presentaciones, así que les voy a pasar la palabra y seguimos hablando en el camino. Excelente, Alessandra. Y mencionaste el tema de las audiencias virtuales, que ya nada más eso abre para que pudiéramos estar aquí un programa especial sobre eso, ¿no? Eso es solamente una puntica de todo lo que está detrás, porque incluso lo que son las instituciones procesales cambian, lo que son los días para despachar los tribunales, lo que es incluso la parte del tratamiento de la prueba. O sea, de verdad que es una cosa interesantísima cómo todo esto cambia. Carlos, tú has estado participando de manera activa en proyectos en los cuales se toma en cuenta, desde el punto de vista de la tecnología, ciberseguridad, identidad digital y muchísimas otras aristas que tienen que ver con este fenómeno de la transformación digital. Tomando en cuenta esa breve aproximación que nos hace Alessandra, porque como digo, aquí pudiéramos estar hablando nada más del caso dominicano muchísimo, ¿no? ¿Qué pudiéramos nosotros tomar de esa exposición para poderla, digamos, ubicar en las distintas realidades de nuestros países, que no es muy distinta? La territorialidad, como bien desarrolló Alessandra, hay que replantearla, ¿no? Esto es incluso una legislación global, pero ¿quién sería la autoridad? ¿O es, digamos, el consenso? ¿O es el contrato como fuente de derecho, más allá de la ley? Carlos. Gracias Roberto, gracias Alexandra por la presentación. Bueno, yo estaba pensando de tantas iniciativas y tantos comentarios que hizo Alexandra, ¿por dónde empiezo? Pero gracias Roberto por indicarme. Vamos a comenzar por territorialidad, importantísimo. Voy a devolver el reloj y voy a devolverme a mi primer día de universidad estudiando Derecho, donde uno de los jueces más importantes de la jurisdicción nos dijo, bueno, bienvenidos, este es su primer paso en la carrera. Les voy a dar una recomendación personal. Si ustedes quieren ser los mejores abogados posibles, denle foco
y estudien muy bien conflicto de leyes. Y conflicto de leyes es precisamente cómo resolvemos cuando hay un caso o hay una disputa legal donde la territorialidad no es clara, cómo las leyes de una jurisdicción y la otra se ponen de acuerdo en cómo lo resolvemos. Y bueno, digamos que esas son palabras que llegaron a mis oídos hace 10 años aproximadamente y hoy en el año 2021 no pueden ser más relevantes. Evidentemente con este mundo globalizado, las leyes de cómo resolvemos una disputa que ya dejaron de estar en la tierra, sino que ya están en el éter, son críticas. Y los buenos abogados, no solo del mañana, sino los de hoy, tienen que entender esto muy bien, cómo resolvemos. Volviendo al tema al otro ejemplo de República Digital, bueno, evidentemente, qué emoción que un país hermano como República Dominicana esté encaminado en este tipo de iniciativas por varias razones. Uno, los ciudadanos cada vez se van haciendo más sofisticados, más informados y los gobiernos están bajo la presión de tener que entregarle más servicios a sus ciudadanos de la manera más eficiente posible. Y una de las maneras de hacerlo es por la vía de la tecnología. Hemos comentado que nosotros los abogados, nuestro fuerte no es la tecnología, pero yo creo que eso tenemos que, ese cassette, tenemos que sacarlo de la cabeza y tenemos que empezar a trabajar y concientizarnos de que tenemos que ser un agente de cambio y tenemos que ser uno de los líderes en tecnología. No solamente entrar en el tren, sino liderizar el tren. Entonces, el tema de cómo ofrecemos servicios a los ciudadanos es importantísimo. O sea, hoy en día, ¿cuál es el desafío? Uno, llegar a toda la población, no discriminarla, no solamente darle acceso a aquellos ciudadanos que tienen acceso a la tecnología. O sea, ¿cómo hacemos para que absolutamente el 100% de las personas que viven en un país tengan acceso a todos los beneficios? La tecnología, sin embargo, a pesar de que ayuda, hay retos que todavía tenemos que solucionar. El otro caso es, ¿quién es el ciudadano que es elegible a recibir estos beneficios? El tema, así como por un lado, la ley se está convirtiendo en algo más allá de lo territorial. El tema de la ciudadanía todavía sigue siendo un tema importante para presupuestos nacionales porque tenemos que contarnos. O sea, un país determinado tiene un presupuesto para darle servicios a un número determinado de ciudadanos y residentes. Entonces, ¿cómo los residentes entran de manera segura? ¿Cómo sabemos que son los que son? ¿Cómo sabemos que no son los que no tienen que ser? ¿Cómo nos contamos? ¿Verdad? Y esto no es un tema exclusivo de Latinoamérica. Vimos en Estados Unidos en las elecciones a final del año pasado como una de las disputas más importantes entre los dos bandos es que no se creían ningunos ni los otros que votaron los que tenían que votar, que estaban vivos los que estaban vivos y que no votaron los que ya no están vivos. Entonces, el tema de cómo identificarnos es importantísimo. Y por el otro lado, el tema de la transparencia. La tecnología, hay elementos que podemos incorporar en una plataforma de servicio al ciudadano donde podemos darle esa confianza adicional al ciudadano de que el gobierno está haciendo las transacciones de manera correcta y siguiendo las reglas. Hemos hablado, Roberto, en otros webinars y en otros conversatorios acerca de cómo la tecnología descentralizada permite que podamos poner en una base de datos que todo el mundo puede accesar información que nos certifica que, por ejemplo, una licitación entró en tal momento, que el contenido de esa licitación está encriptado y solamente se puede abrir con la llave de encriptación y así todos sabemos que el famoso sobre entró antes del viernes a las 4 de la tarde, por ejemplo. Entonces, ese es el precio que se licitó y por lo tanto la asignación de recursos públicos se hace de una manera más transparente. Entonces, podemos hablar por horas, pero creo que con esto le devuelvo el micrófono a ti, Alexandra, para que continuemos la discusión. Pero evidentemente es un tema que me apasiona y estoy completamente inmerso en él y lo apoyo. Alexandra, antes de que tomes tú la palabra, porque sí me gustaría que de alguna manera esa reflexión que hizo Carlos la desarrolláramos entre todos, pero porque quiero que seas tú especialmente, porque es la experiencia, digamos, más cercana que podemos nosotros tener de esa República Digital. Yo hice un breve brochure, una breve ayuda a memorias que me gustaría compartirlos solo a modo de reflexión. Estamos viendo se ve la presentación PowerPoint, ¿no? ¿La estamos viendo allí? Sí, la vemos, Robert. Ok, sí, se ve. Ahí estamos los tres. Qué chévere que nos estamos conociendo hoy. Y aquí tenemos básicamente
la reflexión que yo tenía, ¿no? La idea de derecho en la era de la transformación digital. Entonces nos hace pensar estas dos ideas que ya de por sí son complejas, ¿no? Porque el derecho, como vemos, es difícil incluso definirlo. ¿Quién crea el derecho? Porque en nuestras culturas el derecho simplemente lo vemos o principalmente lo vemos como la ley. Y hay otras fuentes del derecho. Hay otras fuentes del derecho. Y Sí, son le di que fuentes empezara, porque estaba el audio tachado. Si quieres, hay un micrófono abierto y ayúdame, Carlos. Pero una cosa, Sí. Déjame ver cómo. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, a mí me ven sin interventor, nada más. Un segundo. vamos, ayúdame aquí. Ok. Sí. Entonces, las fuentes del derecho tenemos que, a lo mejor no repensarlas, sino que están allí. Cuando alguien afirma, bueno, ahora el código es el derecho. El código, estamos hablando de la programación. El código, estamos hablando el programa. ¿Y qué hablamos cuando hay, digamos, ese acercamiento a lo que es inteligencia artificial? Algo distinto a nosotros mismos estaría creando derecho. Entonces, yo creo que hay que repensar la idea del derecho, pero de manera muy responsable. Y la transformación digital, yo creo que también nos invita a profundas reflexiones, porque tendemos automáticamente a voltear a la tecnología. Y la transformación digital, más que una transformación tecnológica, es un cambio de paradigma, es un cambio del mindset de cómo la humanidad se acerca a estas nuevas formas de interacción. Y de ahí es donde vienen las famosas XTech. Vemos que ahorita todo es una XTech. FinTech, InsurTech, AgroTech, PropTech, que es de la propiedad, LegalTech, que lo mencionó Alessandra en el inicio de sus reflexiones, GovTech, o sea, la parte de gobierno, y hasta cuando pongo triple X Tech, no es porque quepa cualquier otra, porque es que hay hasta un SexTech que quieren meter allí. Entonces vemos que el tech puede también, digamos, abrumarnos si no lo vemos en su contexto. Y podemos caer en algo que me preocupa muchísimo, que es lo que yo llamo el gatopardismo digital. Es decir, usamos la tecnología para dar una vuelta y caer a lo mismo que estamos haciendo, cuando en realidad se ven afectadas elementos esenciales de lo que es nuestra parte humana. Entonces, ¿por qué no pensamos en una idea, así como existe el Smart Law o el Smart Contract, el Smart Law, una ley inteligente o un derecho inteligente, para no mezclarlo con la idea de legislación? ¿Y por qué inteligente? Bueno, por ponerlo en contradicción a lo que es la imbecilidad, que es la incapacidad de resolver problemas. O sea, el derecho, y no sé, yo me imagino que Alessandra y Carlos, tú también, cuando uno se presenta como abogado, nos vemos como el lado oscuro del negocio. Ay, ya llegaron los abogados a ponerle frenos al negocio. El derecho tenemos que verlo como un elemento esencial en la preparación del negocio. No podemos ser los que trancan el negocio. Entonces tenemos que ver el derecho como ese que va a activar el derecho. Entre breves, digamos, reflexiones de lo que considero que debe estar pendiente para todo esto. Ya la idea de contratos inteligentes no es el contrato digitalizado, sino el contrato como la forma de manifestación de voluntad de los contratantes a través de una plataforma. La propiedad inteligente. Me preocupa mucho cuando hablamos de PropTech, y en República Dominicana, date cuenta cómo tiene mucho el tema de la propiedad destinada al turismo. Nos quedamos en lo mismo hecho a través de la tecnología. Y no, yo creo que hay que repensar lo que es la propiedad, los atributos, la disponibilidad, que tú puedas tener el usufructo y puedas vender, digamos, el título a través de plataformas de tokenización. Los derechos societarios, las empresas, nosotros tres pudiéramos perfectamente hacer una firma de asesoría y es derecho societario. ¿Por qué vamos a irnos a lo que está encerrado en la ley del Código de Comercio, el Código Civil? Derecho, las ciudades inteligentes, Smart Cities, nos las meten en la cabeza como si fuese algo de los supersónicos, y no, es el hecho de evitar problemas. Pudiéramos tener un Smart Beach, pudiéramos estar todos en una casa de playa, unas urbanizaciones de playa, en las cuales todo sea amigable con el ambiente y con el entorno y no deja de ser apartado de la idea de inteligente. La protección al ambiente. ¿Cómo podemos estas tecnologías incluirlas de manera tal de que podamos medir el impacto ambiental? Eso forma parte del Smart Law, o lo veo yo así,
procesos inteligentes. Perfectamente, Alexandra nos da una abreboca a lo que son los procesos administrativos y los judiciales. Seguridad jurídica. La tecnología puede darnos la seguridad jurídica que siempre ha pretendido hacerlo la legislación y de una manera transparente y directa 24/7. Y por supuesto, el derecho debe servir para generar riqueza, para generar valor. Es decir, que tenemos de alguna manera que saber que eso viene. Pongo este signito de advertencia porque no podemos desbocarnos a veces sin pensar de que ahorita todo esto es transversal. Es imposible a nosotros como abogados no apoyarnos desde el punto de vista de la tecnología y también desde el punto de vista de cómo el seguro, las finanzas, la sociedad, la antropología, el derecho, todo esto forma parte de un solo fenómeno y estamos en un momento ideal para analizarlo. Simplemente no me queda más que agradecer esta pequeña intervención que yo quería hacer para solo soltar algunas reflexiones. Dejo de compartir aquí y Alessandra, me gustaría tus reflexiones sobre estas posturas y estas ideas muy breves que asomé. Sí, gracias Roberto. Mira, creo que son súper válidas tus reflexiones porque definitivamente tiene que haber un cambio en el mindset, en el chip que tenemos metido de abogado y como fuimos formados como abogados, porque el entorno así lo requiere. De hecho, en distintos seminarios y charlas en los que he participado con catedráticos, se está conversando de hacer un fuerte cambio en lo que es el pensum tradicional de derecho en las universidades para insertar, digamos, materias y programas relativos a innovación, transformación digital, porque al final del día, como tú dices, Roberto, nosotros los abogados debemos ser una herramienta para lograr cosas, sobre todo cuando esas cosas implican un cambio positivo, cuando esas cosas implican beneficios, sobre todo para el desarrollo y buen desenvolvimiento de los negocios. Y es que creo que eso es algo que debemos hacer ya de manera inmediata, porque uno de los grandes cambios que al menos yo, Alessandra, en mi práctica estoy viendo, es un cambio muy drástico en el perfil de cliente que debo asesorar. No solamente por su forma como piensa y cómo se maneja, sino también el tipo de empresas. Por poner un ejemplo, una empresa fintech que viene y me pide asesoría. ¿Estás bloqueado, Alessandra? Disculpen, estuve muteada todo el tiempo. No, brevemente. Ok, perdón, gracias. Entonces, les decía el ejemplo de un cliente fintech que viene y nos pide asistencia sobre una actividad que él quiere desarrollar, más sin embargo no hay un marco regulatorio que, digamos, le provea certeza de qué va a hacer. Entonces, usualmente nosotros como abogados la tendencia es decir no se puede, pero creo que debemos de cambiar ese mindset y lograr como decir, bueno, vamos a ver qué debemos hacer para lograr esto o definitivamente buscar alternativas en lo que es la implementación de ese negocio. Y creo que eso sería muy, muy importante para nosotros como abogados. Y algo muy relevante que tú comentaste, Roberto, y es el uso correcto de la tecnología cuando pusiste esa foto de los Flintstones ahí en tu presentación. Mira, definitivamente transformación digital no es tener un device súper actualizado, no es tener acceso a todas las redes sociales, no es tener mucha tecnología, es un cambio cultural, puro y duro. Entonces, ese cambio cultural está aquí, no está en las herramientas que estamos utilizando. Entonces, definitivamente la tecnología tenemos que usarla a nuestro favor porque eso debe de reflejarse en la forma en cómo estamos dando el servicio a nuestros clientes, en la forma en cómo nos desenvolvemos. Y la idea es definitivamente que seamos más eficientes, sin lugar a dudas. Entonces,
Creo que con eso tomé varios aspectos de tu presentación, algunas ideas buenísimas y definitivamente creo que debemos de ponerlo sobre la mesa para pensarlo. Mira, esto no sería posible sin la existencia y, digamos, la promoción de la Cámara Venezolana Dominicana. Y vemos cómo, a pesar de las, digamos, dificultades que nos ha llevado todo lo que es la pandemia, no es sino la unión, digamos, de personas que tenemos la misma línea, digamos, de salir adelante en lo que sea el negocio, sea prestación de servicios jurídicos, turísticos, etcétera. Entonces, primero, me gustaría, y por aquí me están diciendo que en algún momento me van a pasar quiénes han sido los patrocinantes de esta actividad, sin la cual no estuviéramos aquí conversando contigo, Alexandra, y contigo, Carlos. Y mientras buscamos, porque quiero que estos patrocinantes y quienes, digamos, son los que hicieron posible esto, participen activamente, Carlos, me gustaría que empezáramos ya este intercambio de ideas, ¿no? Tomando en cuenta la que dijo Alessandra, las palabras previas tuyas, etcétera. Y qué podemos ir transmitiéndole a todas estas personas que nos están viendo ahorita en vivo o los que puedan ir, digamos, viéndolo a medida que vayan pasando la semana, porque lo que va a pasar la semana que viene a lo mejor es distinto a lo de hoy en la realidad geopolítica, en la realidad jurídica. Entonces, ¿cómo pudiéramos ir dándole estos tips a estas personas? Y me gusta, Alessandra, eso que tú dijiste de, no, que los abogados, si no está en la ley, no se puede hacer. Por el contrario, si no está en la ley, sí se puede hacer, si no está expresamente prohibido. Y ahí es donde hay que tratar de decirle a la gente, hay cosas en las cuales hay que volver a lo básico. Podemos hacer todo lo que no esté expresamente prohibido. Gracias Roberto. Sí, coincido contigo. Tenemos que empezar a trabajar en dar de nuevo la nueva idea que los abogados no estamos aquí para trancar la puerta, sino precisamente para asesorar al cliente y decirle, ok, mira, puedes hacer lo que la ley expresamente dice que puedes hacer y además puedes hacer lo que no expresamente te dice que no puedes hacer, lo cual son muchísimas cosas. Y nuestra labor es encontrar ese espacio para proveerle una seguridad legal en el venture y en la empresa y en los negocios que nuestros clientes vienen buscando asesoría a nuestras oficinas. Entonces, quisiera reflexionar con el tema del uso de la tecnología para que no sea sencillamente un hype de que ahora todo lo hacemos virtual, ahora todo lo hacemos remoto. O sea, cuando emprendemos y cuando invertimos en incorporar la tecnología en nuestros procesos de negocios, tenemos que tener el objetivo final en cuenta. El objetivo final en cuenta es que nosotros como abogados, como oficiales de la corte, porque al final eso es lo que somos unos oficiales que asistimos a las cortes para que las cortes impartan justicia, tenemos que asegurarnos de que cuando incorporamos un elemento tecnológico es en pro de mejorar el proceso de búsqueda de justicia para la sociedad. Te pongo un ejemplo. Cuando utilizamos mecanismos electrónicos para incorporar evidencia en un caso, tenemos que tener en cuenta la evidencia que es presentada en un formato digital a través de tecnología es realmente la mejor evidencia posible. Si no lo es, estaríamos violando el principio de la mejor evidencia posible. Tenemos que ser un poco pragmáticos en esto. Por otro lado, el procedimiento. Alexandra comentaba acerca de las audiencias virtuales. Las audiencias virtuales es importantísimo, pero no solamente por la comodidad, sino porque adicionalmente aligeramos el embudo del sistema judicial. Somos más eficientes, podemos prestarle un servicio mejor a nuestros clientes y adicionalmente podemos canalizar y obtener la información que necesitamos para agilizar los casos que en algunas instancias están meses pendientes por ser resueltos, sobre todo en los aspectos civiles. Y esto es importante porque, volviendo un poco ya tocando el tema de política, de que a veces en los estados necesitamos que se modifiquen ciertas legislaciones y ciertas reglas para que la tecnología se pueda incorporar. Sí, hay varios casos. O sea, vamos al principio de la separación de poderes. O sea, hay casos donde el Ejecutivo tiene ya la prerrogativa de poder emitir un decreto ejecutivo donde dice, bueno, ejecútese este cambio. No hace falta la intervención legislativa. Y hay casos y hay jurisdicciones donde la ley está hecha bajo lo que llamamos el common law, donde son los jueces los que hacen leyes
hasta cierto nivel, donde si las cortes consideran que la tecnología facilita y mejora la administración de justicia, ellos a través de casos y fallos judiciales pueden decir que aceptan cierto tipo de evidencia y aceptan cierta modificación al sistema de procedimiento, y esto ya queda como la ley de la jurisdicción. Entonces, es importante que vayamos trabajando de la mano con los jueces en tratar de, oye, empujar la barra un poco más a que el sistema judicial no vea la tecnología como una amenaza, sino como su principal aliado. Entonces es una responsabilidad grande, pero es algo que me apasiona muchísimo también, y bueno, y trato de hacer día a día en cada uno de los casos que pasan por mi escritorio. Mira, Alexandra, hay una pregunta que nos hacen desde YouTube. Ricardo Castro, ¿cómo una persona puede aprender más fácilmente las leyes que tienen que ver con la tecnología? ¿Y por qué me gustaría que tú mencionaras algo sobre esto? Porque mencionaste también de que hay que cambiarse el chip, y eso tiene que ver también en la educación, ¿ok? Y estamos nosotros ahorita, digamos, como en un puente. Tenemos unos muchachos que están yendo a las universidades, que a lo mejor les están dando la idea de derecho, vamos a llamarla tradicional, pero tienes una realidad material que es otra. Es una realidad material en la cual nosotros aquí estamos manifestando libremente alguna opinión que simplemente puede generar, digamos, un contrato, porque el contrato de compraventa es verbal, o sea, es convencional, por llamar. Entonces, vamos a unir esa palabra de cómo estudiar leyes de tecnología con la idea de educación del derecho, formación jurídica, que pudiéramos hablar un poquito de eso, formación jurídica en la era de la transformación digital. Mira, Roberto, qué bueno que mencionas eso y qué bueno que nos lo preguntan. Actualmente yo soy catedrática en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y mi experiencia en ese proceso ha sido que los estudiantes, los muchachos, definitivamente tienen otra forma de pensar. Son otra generación, definitivamente. Es una generación que nació con un smartphone literalmente en la mano. Entonces, tienen una forma distinta de ver las cosas, de manejar las cosas. Entonces, creo que desde esa juventud que viene y que se va a formar en todas las profesiones, ya está ese chip insertado de que la tecnología es algo que forma parte de nosotros. Ahora bien, para nosotros que ya, digamos, nos formamos bajo otro criterio, creo que la mejor forma, digamos, de edificarse con respecto a leyes de tecnología va a depender mucho de desde qué jurisdicción nos estés hablando, pero de que hay muchísima disponibilidad de cosas que se pueden hacer, cursos, charlas, seminarios, para informarse de cuáles son las herramientas que actualmente hay disponibles. O sea, son muchas las que están actualmente disponibles. Y creo que todo ese, digamos, apoyo adicional que nosotros como profesionales podamos dar, no solo informándonos, sino informando, es buenísimo porque va a ayudar en todo este proceso de aprendizaje. Sí, y por eso incluso el título que pusimos de esta participación, de este panel que tenemos, la idea de derecho. Entonces, si nosotros no estamos, digamos, formándonos en una idea de derecho en la era de la transformación digital, nos vamos a quedar con personas que creen que es simplemente memorizar, recitar y acatar algunas órdenes que son, digamos, publicadas en el órgano de publicidad oficial, por decirlo así. Que eso nos abre una puerta muy peligrosa, porque también pudiéramos hablar de los despotismos en la era de la transformación digital. Y vemos cómo la tecnología y cómo la interacción en las redes se puede utilizar para control y no para la libertad. Y esa reflexión la hago para que Carlos nos comente un poquito de la importancia de la privacidad y la identidad y cómo puede ser protegida frente a su abuso, mal uso, intervención, porque esto también es peligroso. Una cámara que se nos meta en nuestra intimidad, se nos mete en nuestra casa, se nos mete en nuestros correos, se nos mete en nuestra votación, en nuestra intención de voto. Entonces también vamos a hablar de la idea de derecho
y protección a la privacidad. ¿Qué te parece, Carlos? Excelente, Roberto, buena transición. Cada día más nuestras vidas están ocurriendo en el mundo virtual, cada vez más en el mundo virtual y cada vez menos en el mundo físico, aunque siempre vivimos en el mundo físico. Ahora, sin embargo, la velocidad con la que nos vamos adentrando en el mundo digital no trae de la mano el desarrollo de las leyes que nos protegen en este nuevo mundo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que el uso de plataformas tecnológicas en las que ya sabemos que si no estamos pagando por ellas, nosotros somos el producto y nosotros somos la fuente de generación de valor en la que otros generan valor, no está propiamente regulado. Y eso tiene unas consecuencias que no son óptimas. ¿Qué quiero decir con esto? Es importantísimo que las personas racionalicen que nuestra existencia en el mundo virtual tiene que ser reconocida y tiene que ser respetada. Y por respetar me refiero a que, uno, nuestra privacidad tiene que ser inalienable, nuestra decisión y nuestra expresión de voluntad tiene que ser inalienable y en el caso más extremo, si queremos nuestra decisión soberana de no existir y no ser reconocidos en el mundo digital también tiene que ser respetada dentro de cierto marco y dentro de cierto rango. Entonces, creo que ya todos sabemos que cuando usamos redes sociales somos bombardeados con propaganda, en la mayoría de los casos no buscada y no querida por nosotros, pero sin embargo nuestras características virtuales son las que hacen que estas plataformas hagan óptimo el empuje de propagandas en frente a nosotros y con esto ellos hacen muchísimo dinero. Eso tiene que ser regulado y la manera de regular más que restringir el emprendimiento privado está por la vía de los usuarios de estas plataformas tienen derechos y tienen derechos de privacidad y tienen derechos a que ellos mismos los conozcan y los regulen como ellos quieran. Entonces está esa nueva tendencia de la ley de la identidad virtual y de la identidad digital, en la que evidentemente podemos incluso empezar a reconocer como sociedad el derecho a los individuos a que usen su seudónimo. ¿Okay? Es un seudónimo que permite una pseudo-anonimidad y no una anonimidad completa, porque estaremos abriendo las puertas también a otras situaciones no óptimas, pero que le permitan al individuo ser soberano en el tema de cómo se identifica y de cómo quiere interrelacionarse con sus peers y con sus semejantes. Entonces, el tema de la privacidad es crítico y es una de las áreas que desde cierto punto de vista están relacionadas más que con los derechos propietarios, están relacionados con los derechos humanos. Y yo siempre hemos hablado y hemos discutido esto en muchos conversatorios. El tema de los derechos de propiedad están sumamente claros o pensamos que están claros. Todos sabemos de quién es el inquilino, quién es el propietario, cuándo puedes usarlo, cuándo no. Pero los derechos humanos no están muy desarrollados porque en relación a los derechos propietarios son muy jóvenes y las sociedades no tienen mucho tiempo en proporción desarrollando este tema de conceptos. Entonces, siento que el tema de la privacidad del individuo en el mundo virtual tiene que ser tratado con la seguridad y con la responsabilidad y seriedad del caso de un derecho humano. Mira, como hemos podido darnos cuenta, esto da para hablar muchísimo y yo creo que hay que volver, cuando digo volver, a lo esencial, que es la privacidad, que es quien crea el derecho, que es cuando hablamos de la soberanía, partir de la soberanía individual, luego la soberanía compartida, formación de leyes, formación de derecho a través de leyes o a través de convenios. Y me gustaría que con estas reflexiones que hemos venido desarrollando, y como somos los últimos en estos 3 días del encuentro, hemos visto que se habló de turismo, de propiedad inmobiliaria y muchísimos otros temas. Esos dos porque son los que más me llaman la atención. Quiero aprovechar que está Alessandra aquí desde República Dominicana y empecemos a decirle a estas personas que se nos acercan desde esos puntos específicos. Turismo, ¿cómo se puede, digamos, nutrir de estas reflexiones que estamos hablando? De derecho en la era de la transformación digital. Finanzas, propiedad y también el contexto de bioseguridad, cómo vamos a ver que esto nos puede ayudar, etcétera.
has reflexionado sobre eso, Alessandra? ¿Cómo nosotros como profesionales del derecho en la era de la transformación digital vamos a ayudar a repotenciar en esta nueva era de la humanidad? Porque esto va a quedar anotado en los libros de historia de cómo la humanidad enfrentó esta nueva peste, esta nueva pandemia. Claro que sí. Y definitivamente me viene una palabra a la cabeza y es que tenemos que ser atrevidos. Esto es transversal, Roberto. Esto le aplica indistintamente a todas y cada una de las materias, prácticas, industrias donde nosotros como abogados nos desenvolvemos. Yo le agregaría así a nivel de importancia igualmente la medicina. El uso de la tecnología en la medicina ha cobrado una importancia muy, muy relevante y creo, Roberto, que definitivamente es algo que le aplica a todas y cada una de las materias donde nos desenvolvemos sin lugar a dudas. O sea que no, o sea, es tan claro y tan evidente que no puedo decir ninguna otra cosa. Pero definitivamente quería aportar algo a lo que había comentado Carlos sobre el tema de protección de datos, y es que creo que es lo más urgente e importante que tenemos que tratar, al menos refiriéndome a mi jurisdicción y a otras jurisdicciones latinoamericanas, porque es un tema muy importante, el tema de la protección de datos, las informaciones que nosotros actualmente estamos haciendo disponibles en un entorno altamente virtual, o sea, en la medida en que somos partícipes de esta transformación digital, nos desenvolvemos mayormente en un mundo digital donde toda nuestra información está ahí. Muchas veces no sabemos bajo cuáles términos o condiciones esa información está ahí, cómo se almacena y peor aún, qué se hace con ella. Entonces, definitivamente, Carlos, que es un tema neurálgico para todo el tema de la transformación digital. Para hacer esto un poco más dinámico, aquí tenemos unos participantes que están en Zoom, tenemos otros que están en YouTube. Me gustaría que, Carlos, mientras tú estás hablando, vayan las personas que quieran participar, sea porque hagan una pregunta en chat o levanten la mano. Me gustaría que la organización de la actividad que propició este encuentro entre nosotros pudiera también participar, porque nosotros volvemos. Yo estoy reivindicando que los abogados no somos los que echamos para atrás los negocios, más bien nosotros somos esenciales en todo esto. Y no porque las cosas no se puedan hacer, no, es porque tenemos que darle el alma de libertad de contratación. Entonces queda abierto el chat para las personas que quieran participar y preguntar. Carlos, mientras tanto vamos entonces a ir hablando si recibimos alguna información que quieran que hablemos un poquito más de allí. Seguro. Bueno, las reflexiones, Roberto y Alexandra, serían, bueno, ratificar la importancia de la privacidad en el mundo digital. Y el otro tema que quería hablar en el contexto de la organización de este evento, esta mancomunidad de naciones que estamos creando, que están en esta esquina del planeta, el Caribe, Centroamérica, Latinoamérica y el sur de los Estados Unidos, donde hay una comunidad vibrante de emprendedores que quieren cada vez hacer crecer sus negocios e interrelacionarse más con sus vecinos. Es importante volver al tema de que los abogados de esta zona seamos unos facilitadores en ayudar a los empresarios a que entiendan que hay una interconectividad que no se puede, sí se puede. Lo único, hagámoslo de la manera correcta y nosotros vamos a ir en el camino con ustedes en encontrar la ruta adecuada. Y evidentemente que emprendamos y veamos a la tecnología como ese catalizador de la famosa utopía de la aldea global. Ya la aldea global no es una utopía, es una realidad. Y creo que la pandemia aceleró varios años el desarrollo y la adquisición de ese objetivo. O sea, ya hoy estamos en un mundo completamente globalizado donde podemos vivir, muchos de nosotros podemos vivir realmente donde queremos vivir, porque podemos hacer nuestras labores profesionales y obtener los ingresos que necesitamos de manera remota, gracias de gran manera, uno, a la tecnología y dos, a la comprensión general de todas las personas que nos rodean que podemos hacerlo. Entonces, no le tengamos ni miedo ni al derecho
ni a la territorialidad de las reglas, ni a la tecnología. Yo me permito que hagamos una travesura si ustedes quieren. Yo tengo entendido de que no tengo, aquí estoy viendo en la agenda, de que como no tenemos personas o paneles o conversatorios posteriores a nosotros, podemos extendernos un poquito más, ¿no? No sé, Alessandra, ¿cómo estás tú de tiempo? Con Carlos, el problema que tenemos es que cada vez que hablamos de un tema, si no nos ponen parados, no paramos nunca. Este tema está interesantísimo, así que bien por mí. Totalmente. Entonces, hasta que no nos paren aquí o tengamos que hacer algo, me gustaría de verdad que aquellos que se nos unen sepan que desde el punto de vista del derecho y los servicios jurídicos que nosotros prestamos, pueden tener, digamos, ese acercamiento a la era de la transformación digital. Alessandra, nos hablabas antes de todo esto de la importancia de los servicios jurídicos de adquisiciones, ¿no? De empresas y fusiones, etcétera. ¿Cómo se verá afectado en estos tiempos que vienen post pandemia ese tipo de estructuras? Cuando te digo ese tipo de estructuras es, ya sabemos que con esto una marca determinada de cualquier producto va a tener un impacto global, ¿ok? Es decir, que ya, si ya con la, digamos, publicidad normal era, ahorita va a ser repotenciado. Va a haber más trabajo de fusiones y adquisiciones, más con ese concepto de aldea global que nos menciona Carlos. Definitivamente sí. Ya estamos viendo y estamos esperando muchas transacciones de fusiones y adquisiciones. En gran parte, primero, porque desafortunadamente muchas empresas no van a saber o no han sabido pasar esta crisis y luego vendrán alguna que sí pueda aprovechar esa oportunidad y poner ese negocio a seguir caminando, en primer lugar. Y segundo, de repente, muchos dueños de empresas que de repente quieran hacer un cambio en lo que es su línea de negocio o un cambio en lo que es, digamos, su estilo de vida. Y definitivamente también es algo que va a ser, digamos, un factor importante en ese proceso. Y nada, y solo para, digamos, traer un poquito al contexto de lo que hemos venido hablando, el uso de la tecnología en esos procesos de fusiones y adquisiciones es extremadamente importante. Y aquí refiriéndome a algo que Roberto también mencionó en su presentación, Legal Tech. Legal Tech no es nuevo, no es algo que surge ahora, no es algo que trajo la pandemia. De hecho, hace tiempo que venimos hablando de Legal Tech. Pero sin lugar a dudas, a través de Legal Tech, yo como abogada puedo ser más eficiente como project manager de un proyecto de fusión y adquisición. Puedo ser más eficiente en la administración de los documentos que dentro de la oficina manejo. O sea, puedo ser más eficiente desde muchísimas ópticas, trasladándole esa comodidad al cliente en el proceso de fusión y adquisición. Entonces, creo que es un aporte interesantísimo en lo que es la creación de las sinergias que son necesarias. Y nada, creo que combinando esa, digamos, esa ola que estamos esperando con, digamos, el acelerado uso de tecnología, creo que va a ser un proceso chulísimo. Sí, sí va a ser, y es más, lo es. Mencionas, Alessandra, el Legal Tech, para aquellas personas que, digamos, se enfrentan por primera vez a ese término. Sería la tecnología aplicada a los servicios jurídicos, ¿no? La prestación de servicios jurídicos. ¿Cómo se potencia también ese tipo de prestación de servicios? Pero es que date cuenta que las reflexiones previas era al derecho como tal, no a la prestación del servicio, cómo se ve afectado la noción de derecho, porque a veces se ve que 2-3 hemos estado navegando estas aguas, digamos, de la tecnología, y hay una brecha generacional que a lo mejor es difícil de brincarla, a lo mejor va a ser más diluida con los otros muchachos que están estudiando. Carlos, con esto que acabamos de reflexionar, ¿cómo se ven
marcadas o no tan marcadas esas brechas de los, digamos, prestadores de servicios tradicionales, las firmas, las grandes firmas, con, digamos, las firmas boutique o, digamos, podemos hablar de una especie de segmentación y las plataformas puedan, digamos, repensar la manera en la cual estamos los servicios jurídicos, las grandes firmas o firmas pequeñas, las boutiques. ¿Cómo vamos a ver este fenómeno? Gracias. Sí, Roberto, mira, aquí yo veo varios casos. Va a haber siempre una demanda de servicios jurídicos que son especializados y que pueden ser prestados de manera eficiente con el abogado que conocemos. Es decir, a lo mejor un testamento, un tema de derecho familiar, la adquisición de una propiedad puntual. Sin embargo, hay un rango dentro del mundo jurídico y el mundo legal en que las grandes firmas cada vez están sintiendo una presión de competitividad por poder ofrecer servicios legales de manera más eficiente y más efectiva. No quiero decir económica, voy a referirme a eficiente y efectiva. Y uno de los factores que afectan esto es qué tan rápido y qué tan ágiles podamos dar esos servicios. Y la tecnología aquí es clave. Así como Alexandra comenta de que dentro de ese gran número de mergers and acquisitions, de adquisiciones y fusiones, muchos de los casos son porque algunas empresas no pudieron enfrentarse a los efectos de una circunstancia global y tuvieron que cerrar operaciones o se ven forzados a adherirse a otro. En el mundo legal yo veo que muchas firmas que no se montan en el tren de la tecnología no les va a quedar otra sino terminar fusionándose a otras que sí lo han hecho. ¿Qué me refiero con esto? En el caso, vamos a hablar de un área del derecho que es el derecho, digamos, el derecho del litigio, ¿ok? Civil. Son juicios y son casos que duran muchísimo tiempo y cuestan muchísimo tiempo porque toman una cantidad de horas de abogados a todo nivel, desde los juniors hasta los socios. El tema del discovery de evidencia es un proceso que es sumamente engorroso. El tema de la obtención a veces de expertos, y aquí quiero aumentar un poco para los compañeros que están escuchándonos y no son miembros de esta profesión, el tema de poder y que las jurisdicciones y que las cortes acepten un conversatorio o la obtención de una evidencia de un experto de manera remota, eso incrementa la administración de justicia de gran manera. Por ejemplo, si estamos en un caso en un país determinado y necesitamos que un juez sea asistido por un especialista en un tópico sumamente especializado en la que ese experto o experta está del otro lado del mundo y por temas de costo, tiempo o incluso pandemia no es posible trasladar a ese experto físicamente a la corte, el hecho de que la corte reconozca que por la vía de un video como el que estamos teniendo ahora, ese especialista pueda asistir a la corte y a las partes en resolver una duda técnica, eso es una ventaja valiosísima. Por otro lado, el tema ya un poco más del legal tech tradicional tenemos todas esas herramientas que permiten hacer el manejo de proyectos, como comenta Alexandra, de los casos, que ahora no solamente son la típica plataforma que ponemos cuántas unidades de 6 minutos le cargamos a cada caso, sino que ahora todas esas herramientas están interconectadas y comparten cierta información de cada caso y hacen una base de datos sumamente grande en la que un motor de inteligencia artificial nos ayuda, imagínense esto, como abogados, a tratar de predecir o estimar un costo de una litigación en el que nos vemos forzados a dar un costo fijo. Entonces, de nuevo, estamos sintiendo la presión de la competitividad, pero si además usamos este tipo de herramientas para tratar de estimar de mejor manera cuánto va a ser el costo de poderle dar servicios jurídicos a nuestros clientes, realmente estamos sacándole provecho. Y el que no lo haga, realmente, ya más que una ventaja competitiva, es sencillamente se está quedando atrás. Mira, Alessandra, quiero hacer también mención a algo muy especial para que tú lo desarrolles un poquito, ¿no? Resulta que recientemente, estamos hablando un par de semanas, yo he estado desarrollando e intentando desarrollar la idea de un expediente digital que pueda tener utilidad en, por supuesto, procesos judiciales, pero eso viene para todo, administrativo, privado, etcétera. Y casualmente estamos ahorita del 7 al 11 en la Semana Internacional de los Archivos, porque muchas personas piensan que el expediente digital como si fuese algo distinto a lo que hemos venido hablando de el expediente, digamos, escrito en piedra, el petroglifo, luego los rollos, aparecieron los rollos del Mar Muerto.
Y eso nos hace pensar otra vez en el chip mental. Una cosa es el instrumento y otra cosa es el contenido. Entonces, uno ve esas discusiones, no, que el procedimiento debería ser oral o debería ser escrito, pero es que cuando hablamos de lo digital, trasciende esa diferencia entre lo oral y lo escrito. Imagínate, por ejemplo, una actuación, qué sé yo, imaginémonos un acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, que todo esto que se está viendo con el movimiento, digamos, de las personas a través de todo el planeta, que cada vez es más pequeño, a pesar de que existe la pandemia, uno nace en un lugar y no hay garantía que te cases en otro o tengas hijos en otro lado. Y mira lo que está pasando, venezolanos en todas partes del mundo, que vas a tener hijos de venezolanos con dominicanos, con argentinos, con españoles. Y nosotros nacimos en un lugar y esa es nuestra actica de nacimiento. Imagínate entonces una plataforma en la cual tengas todo eso asentado en un registro central o al revés, descentralizado. Háblanos un poco de la descentralización y la idea de derecho en este tipo de actuaciones, que yo sé que tú lo debes manejar muy bien. Mira, es un tema interesantísimo y de hecho está muy, muy ligado a lo que Carlos venía comentando sobre el uso de la tecnología en nuestros procesos internos como firma y la diferencia entre una firma que sí lo tiene y la que no lo tiene. Y creo que definitivamente la que no lo tiene, a pesar de que va a poder seguir haciendo un testamento o cosas que sí requieran de algún soporte físico, creo que van en una desventaja increíble. Te cuento por qué. Tenemos que estar abiertos, pero no solo abiertos, sino también preparados, porque estamos ante una coyuntura donde se está planteando que todo un proceso de una transacción se va a manejar de forma digital. Y cuando digo todo el proceso, me estoy refiriendo hasta el registro de una garantía ante una institución gubernamental. Eso implica que de repente puede que llegue un punto no muy lejano donde yo no voy a necesitar un papel en ningún momento de un proceso. Entonces, si yo como abogada, si yo como firma no estoy preparada para dar ese soporte, estoy destinada a morir. ¿Mm? Entonces, creo que es importante que tengamos todo eso claro porque esas son ideas que de repente muchas personas acá les suenen atrevidas o de repente hasta una locura, pero es algo que ya está planteado, es algo que va a pasar y creo que va a pasar muy pronto. Entonces, tenemos que estar preparados para eso, Roberto. Así es. Y bueno, esta travesura nos está quedando chévere porque estamos sacando temas que sabemos que cada uno de nosotros lo tenía y a lo mejor los que nos ven fuera del área jurídica dirán, bueno, y esto aquí se les ocurrió, esto están pensando en ciencia ficción. Señores, esto no es ciencia ficción, esto está pasando ahorita. Es más, si en 1600 alguien hubiese dicho que nos comunicamos a través de unas camaritas y una pantalla, nos queman a todos por herejes, ¿no? Porque esto era solamente propio de aquellos herejes. Así es. Señores, yo creo que estamos aquí, estamos aquí ya, digamos, cerrando nuestra intervención, agotamos el tiempo que nos suministraron. Yo creo que me voy muy complacido de haber tengo una nueva amiga vía digital que es Alessandra, que tiene unos temas espectaculares. A Carlos lo conozco vía digital y han salido cientos de cosas. Mira, para que cierre Alessandra, quiero las últimas palabras de reflexiones de Carlos y luego Alessandra contigo. Gracias Roberto, gracias Alexandre, gracias a todos. Encantadísimo. Hemos discutido y hemos compartido entre colegas y amigos digitales unos tópicos que nos apasionan a todos. La tecnología en el área jurídica está aquí para quedarse. La aldea global ya no es un mito, ya es real. Y tu comentario, Roberto, de que si en el 1600 nos hubieran acusado como herejes, no, yo creo que en el 1980 o 1990 nos hubieran acusado de herejes. No nos vayamos 300, 400 años atrás, vayámonos solamente 30 años. La realidad está aquí y la velocidad de adopción cada vez va a ser mayor. Si en 30 años, desde los 80, 90, hemos llegado donde hemos llegado, lo que les quiero decir es abróchense el cinturón porque en los próximos 5 años vamos a presenciar cosas realmente increíbles que ya se están cocinando. Entonces, bueno, un saludo grande a todos y fue un placer para mí estar con ustedes y haberlos conocido.
Mira, ya yo asumí que yo soy un hereje. A veces yo hablo en ciertos contextos y me atrevo a decirlo y como dijo bien Alessandra, hay que atreverse, ¿no? Las cosas en la vida hay que atreverse, en efecto es así. La ventaja es que no son las mismas hogueras. Hay otras hogueras, te pueden no invitar para un lugar, no hable, pero bueno, esas hogueras tan reales no existen. O sea, en la vida, en efecto, hay que atreverse. Alessandra, complacido, como dije, que estuvieras aquí. He aprendido muchísimo de tus reflexiones en la realidad en República Dominicana. Quisiera conocer más de cerca República Digital. Te dejo con el cierre de esta participación maravillosa. Bueno, gracias. Yo creo que solo me queda despedirme, agradecer por este bonito espacio de conversar entre colegas, ideas interesantísimas. Gracias, Carlos, gracias, Roberto, y espero que se repita muy pronto. Así será, esperemos que sí. Chao, Alessandra. Chao, Chao a todos, Carlos. gracias. Muchísimas gracias a la Cámara Venezolana Dominicana y muchísimas gracias a todos y cada uno de los patrocinantes que van a estar aquí en la sección que vamos a editar y dejar en definitiva en la página. Chao, nos vemos.